Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Esto de las ecuaciones diferenciales da para un curso, que lo haré más adelante, pero con lo que sabemos hasta ahora de cálculo, bueno, pues podemos hacer una pequeña introducción a esto de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver diferentes métodos para darle solución a este tipo de ecuaciones diferenciales y concretamente en este vídeo, bueno, pues vamos a comenzar por ver las ecuaciones separables. Y antes de ver estas ecuaciones separables, vamos a hacer una pequeña introducción a esto de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es esto de las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues recordar que en términos generales, una ecuación diferencial es una ecuación que implica una función y desconocida y una o más derivadas de dicha función. Y nos dice que las ecuaciones diferenciales se clasifican por el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues aquí tenemos un par de ejemplos. Aquí ya vemos que tenemos ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí tenemos esa función desconocida y aquí ya vemos que tenemos las derivadas de dicha función y es de segundo orden porque ya vemos que la derivada más alta que aparece en esta ecuación diferencial es la segunda derivada de ahí que tengamos una ecuación de segundo orden. Una ecuación diferencial de segundo orden. En cambio, ¿qué nos pasa aquí? En la parte de la derecha nuevamente tenemos una ecuación diferencial porque aquí tenemos esa función desconocida y aquí tenemos la derivada de dicha función. Y es de primer orden porque ya vemos que la derivada más alta que aparece en esta ecuación diferencial es la primera derivada de ahí que tengamos una ecuación diferencial de primer orden. Y aquí abajo, bueno, pues simplemente tenemos otra manera de representar las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos esta notación primada, pero se prefiere esta notación de aquí porque aquí claramente se ve cuál es la variable dependiente, pero recordad que también tenemos esta notación primada. Ahora, ¿en qué consiste el estudio de las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues en encontrar métodos para darle solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. Recordad lo siguiente, que si tenemos esta ecuación de aquí, que nosotros ya sabemos cómo darle solución, ya sabemos cuál es el valor de x, bueno, pues tenemos diferentes métodos para darle solución a este tipo de ecuaciones. Aquí tenemos una ecuación simple y ya sabemos que en este caso x es igual a 13. Ahora bien, si realizamos la correspondiente sustitución, aquí vamos a obtener una igualdad y ya sabemos que tenemos 8 es igual a 8. Bueno, pues en las ecuaciones diferenciales tenemos que hacer lo mismo, tenemos que encontrar esta función desconocida y una vez que encontremos esa función desconocida, sustituirla por todas las y que tenemos aquí y aquí simplemente tendremos que obtener su primera derivada, aquí su segunda derivada, aquí sustituirla por la función que hemos obtenido y realizando las correspondientes sustituciones aquí vamos a llegar a una igualdad. Bueno, pues en eso consiste el estudio de las ecuaciones diferenciales, en encontrar diferentes métodos para darle solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. Y nos dice que una solución de una ecuación diferencial es una función cualquiera suficientemente diferenciable, definida de manera explícita o implícita que cuando se sustituye en la ecuación, se reduce a una identidad sobre algún intervalo. Y nos dice que la forma natural de denominar la gráfica de dicha función es una curva solución. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está diciendo aquí básicamente? Imaginad que aquí tenemos esta función y nos están diciendo que esta función es la solución de esta ecuación diferencial. Aquí tenemos una ecuación diferencial porque aquí ya vemos que aquí tenemos una función desconocida y aquí tenemos una de sus derivadas. Concretamente tenemos la primera derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Y aquí tenemos su solución. Si aquí tenemos su solución, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues simplemente tendremos que sustituir todas las y que tenemos en la ecuación diferencial por esta función y darle solución. Es decir, como vamos a sustituir esta y por esta función, ya sabemos que tenemos esto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que obtener su derivada. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues aquí la tenemos. Y luego ya sabemos que esta y la tenemos que sustituir por este término. Bueno, pues llegamos a este término de aquí, que se me ha olvidado colocar aquí el 2. Y luego realizando la operación, es decir, esta resta, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0, es decir, que obtenemos una identidad. Como hemos obtenido esta igualdad, eso quiere decir que esta función es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Y por qué a esta gráfica se le conoce como curva solución? Bueno, pues si realizáis la gráfica de esta función para cierto intervalo cerrado, bueno, pues lo que vamos a obtener directamente es una curva. Ahora, ¿cómo le damos solución nosotros a este tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden? Bueno, pues como tenemos diferentes ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a comenzar por ver las ecuaciones separables. Y antes de nada, vamos a establecer la hipótesis de que una ecuación diferencial se escribe de esta manera, donde ya vemos que esta función simplemente representa una función de dos variables, donde tenemos x y y. Las funciones de dos variables las vamos a ver en cálculo 2, pero por ahora ya vemos que esta función simplemente tiene dos variables, x y y.
Bueno, pues nos dice que la función, que esta función se denomina función pendiente y la anterior ecuación, es decir, esta ecuación diferencial, que se denomina forma normal de la ecuación diferencial, es decir, que cuando la representamos de esta manera, la estamos representando en su forma normal, y a esta función se le conoce como función pendiente. ¿Por qué se le conoce como función pendiente? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda? Ya vemos que tenemos una derivada, y aquí tenemos la derivada de dicha función. Y cuando tenemos una función que es una derivada, nosotros ya sabemos que la podemos emplear para obtener la pendiente de una recta tangente, cuando pasa por cierto punto. Es decir, imaginad que tenemos esta curva, y voy a quitar todo esto, como digo, imaginad que tenemos esta curva que está pasando por este punto en concreto. Esta curva, o la función de esta curva, representa la antiderivada de esta función. Imaginad que aquí tenemos la derivada. Bueno, pues si le damos solución integrando, bueno, pues ya sabemos que básicamente vamos a obtener la antiderivada de la función. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada de la función, que es la solución de esta ecuación diferencial. Y ya vemos que está pasando por este punto de aquí. Bueno, pues si nosotros derivamos esta función, vamos a obtener esta otra función, que si la empleamos para esta coordenada aquí, ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la tangente que pasa por dicho punto. De ahí que a esta función se le conoce como función pendiente. Ahora, ¿cómo le damos solución a todo esto? Porque os acabo de hablar de antiderivadas para explicaros esto de aquí. Bueno, pues, ¿cómo le damos solución a todo esto? Como digo, nosotros realmente ya sabemos cómo darle solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. Aquí realmente tenemos una ecuación diferencial, pero ya sabemos que aquí tenemos la derivada, que es igual a esta función de aquí. Eso significa que esta función es una derivada. ¿Cómo le damos solución a este tipo de ecuaciones? Ya sabemos que tenemos que obtener simplemente la antiderivada de la función, es decir, que esta parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha, simplemente tenemos que obtener la antiderivada de la función. Es decir, que si tenemos esta ecuación diferencial, porque realmente tenemos una ecuación diferencial, ¿cómo le damos solución? Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que obtener la antiderivada de la función. Aquí la tenemos. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fijaros en una cosa, nosotros ya sabemos que para obtener la antiderivada de esta función, aquí necesitamos la diferencial de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, de y es igual a esta función por la diferencial de x. Ahora bien, ya sabemos que para obtener la antiderivada de esta función simplemente tenemos que integrar este lado, pero todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro lado, es decir, aquí tenemos que obtener la integral con respecto a y, y aquí tenemos que obtener la integral con respecto a x, y lo voy a poner de nuevo. Aquí tenemos la diferencial de y aquí tenemos g de x por la diferencial de x. Como digo, aquí tenemos que obtener simplemente la integral con respecto a x y aquí con respecto a y. ¿Cuál es la integral aquí con respecto a y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a y, y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues ya sabemos que tendríamos lo siguiente, la antiderivada de la función más una constante, o lo que es lo mismo, esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo una separación, estamos separando las diferenciales. Y ya vemos que esta diferencial la estamos separando con su correspondiente función, donde aparece la x, y la otra diferencial la dejamos en el otro lado. ¿Qué pasa si tenemos lo siguiente? Tenemos esto de aquí. Aquí tenemos g de x y tenemos esta otra función, f de y. Como aquí tenemos una multiplicación, esto lo podemos separar, es decir, aquí tendríamos f de y por un lado por la diferencial de y, y aquí en el otro lado tendríamos g de x por la diferencial de x. Y esto ya sabemos cómo darle solución. Aquí tenemos que obtener la integral con respecto a y y aquí tendríamos que obtener la integral con respecto a x. Bueno, pues realmente esta ecuación diferencial es un caso especial de esta ecuación diferencial donde ya vemos que la función que tiene dos variables la podemos factorizar en un producto de dos funciones, la función x por la función y. Bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones diferenciables separables. Nos dice lo siguiente, que se dice que una ecuación diferenciable separable de primer orden es cualquier ecuación que tiene esta forma, que puede escribirse de esta otra forma de aquí. Aquí simplemente estamos factorizando esta función en un producto de dos funciones, donde tenemos la función x por un lado y la función y por otro. Si nosotros nos encontramos con ecuaciones diferenciables de primer orden de este tipo, bueno, pues eso se conocen como ecuaciones separables y nosotros ya sabemos cómo darle solución. Ahora, para comprobar que realmente esto lo tenemos que separar y que aquí tenemos que integrar con respecto a y aquí con respecto a x, bueno, pues vamos a ver de dónde viene realmente. Y partimos de esta ecuación diferencial donde ya vemos que f de x, y la hemos factorizado en un producto de dos funciones donde tenemos la función x por un lado y la función y por otro. Como aquí tenemos un producto, eso significa que lo podemos separar. Bueno, pues la función y la pasamos al otro lado y la diferencial de x la pasamos al lado derecho. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora, como aquí tenemos una división,
bueno, pues la podemos representar de esta manera, así no tenemos que usar esta fracción de aquí. Pero ya vemos que 1 entre f de y lo vamos a representar como p de y. Bueno, pues ya vemos que llegamos a esta separación de aquí. Ya sabemos que aquí tenemos que integrar con respecto a y y aquí tenemos que integrar con respecto a x, pero para comprobarlo vamos a suponer que aquí tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Bueno, pues al realizar la correspondiente sustitución ya vemos que esta parte tiene que ser igual a g de x. Recordar que aquí tenemos la propia función y aquí tenemos su derivada. Bueno, pues ya vemos que simplemente si integramos aquí con respecto a x y aquí con respecto a x ya lo tenemos, pero aquí teníamos con respecto a y, porque recordad que tenemos aquí una función con respecto a y. Bueno, pues ¿cómo lo representamos con el diferencial de y? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues ya sabemos que el diferencial de y es igual a esta parte de aquí. Recordar que de y entre d de x es igual a la derivada de esta función. Bueno, pues pasando la diferencial de x al otro lado, ya sabemos que de y es igual a esto que veis aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución de que esta parte es igual a la diferencial de y que esta función era igual a y, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta integral por un lado y esta otra integral por otro. Aquí con respecto a x y aquí con respecto a y. Bueno, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener sus antiderivadas. Aquí la de la y y aquí la de x. Y aquí ya vemos que tenemos esta constante, pero recordad que aquí teníamos una constante y aquí tendríamos que tener otra constante. Como las tenemos que restar, como estamos restando dos constantes, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener otra constante. Bueno, pues la representamos de esta manera. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido lo siguiente. Ya sabemos que esta función y esta otra representan las antiderivadas de estas dos funciones. Recordad que py simplemente representa 1 entre f de y. Y como digo, aquí tenemos la constante. Bueno, pues como tenemos una constante que es arbitraria, a esta función se le conoce como una familia de soluciones de un parámetro. Si tuviésemos dos constantes o más, bueno, pues aquí tendríamos una familia de soluciones de dos parámetros o más parámetros. Pero como solo tenemos una constante, bueno, pues a eso se le conoce como familia de soluciones de un parámetro. Y ya vemos que el parámetro realmente es una constante arbitraria. ¿Por qué realmente se le llama familia de soluciones de un parámetro? Bueno, pues recordar que como aquí tenemos cualquier número real, bueno, pues si esta solución la sustituimos en la ecuación diferencial con la que hemos comenzado, empleando cualquier número para esta constante, vamos a obtener una igualdad. Ahora, ¿cuáles son las directrices para resolver una ecuación diferencial separable? Bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es determinar si se trata de una ecuación diferencial de primer orden y realmente sea separable. Es decir, que la ecuación diferencial puede escribirse de la siguiente manera. Recordad que aquí tenemos un producto de dos funciones, la función x y la función y. Y si se trata de una ecuación diferenciable de primer orden, bueno, pues ya sabemos que tenemos una ecuación separable. Si es una ecuación separable, entonces la podemos escribir de la siguiente manera. Simplemente las diferenciales, la diferencial x la tenemos que unir con la función x y la diferencial y la tenemos que unir con la función y. Una vez que las tenemos separadas, ya sabemos que tenemos que integrar ambos lados, aquí con respecto a y y aquí con respecto a x. Bueno, pues así es como le damos solución a este tipo de ecuaciones diferenciables separables. Pero recordar una cosa, que no toda ecuación de primer orden, no toda ecuación diferencial de primer orden es separable, porque podríamos tener esta ecuación que es de primer orden, pero ya vemos que no es separable. O por ejemplo, también podemos tener esta otra ecuación diferenciable de primer orden, pero que no sea separable, porque ya vemos que esto no lo podemos separar. Bueno, pues si lo podemos separar, es decir, que la función la podemos representar con un producto de funciones donde tenemos la función x por un lado multiplicando a la función y por otro. Eso significa que tenemos una ecuación separable. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entenderlo. Y tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Lo primero que tenemos que comprobar es si se trata de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cuál es la derivada más alta que aparece en esta ecuación diferencial? Bueno, pues ya vemos que es la primera derivada. Eso significa que aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Ahora lo siguiente que tenemos que comprobar es si se trata de una ecuación diferenciable separable. Bueno, pues ahí entra en juego la parte de la derecha. ¿La podemos factorizar en un producto de dos funciones? Sí, porque aquí tenemos menos x por un lado y aquí tenemos 1 entre y por otro. Bueno, pues aquí tenemos el producto correspondiente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí tenemos una ecuación separable y ya sabemos cómo darle solución. Bueno, pues aquí la tenemos. Simplemente pasamos la diferencial de x a este lado porque aquí tenemos la función x y la función y la pasamos al otro lado porque aquí tenemos la diferencial de y. Bueno, pues aquí las tenemos separadas.
Una vez que las tenemos separadas, ya sabemos que aquí tenemos que obtener la integral con respecto a y aquí con respecto a x. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Recordar que aquí tenemos dos constantes, pero como las tenemos que unir, bueno, pues ya sabemos que nos queda simplemente una constante. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que este 2 puede multiplicar a todos los términos que tenemos aquí y llegamos a esta ecuación. Ahora, fijaros en una cosa, si este término lo pasamos al lado izquierdo y esta constante la representamos como c al cuadrado, bueno, pues ¿qué es lo que obtenemos? Ya vemos que obtenemos una ecuación de un círculo. Recordar que el radio se representa como c al cuadrado y como aquí simplemente tenemos una constante, bueno, pues la podemos representar como c al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones para esta ecuación diferencial y para que lo veáis visualmente, empleando simplemente números enteros para la constante, bueno, pues ya vemos que todas estas ecuaciones que veis aquí son soluciones de esta ecuación diferencial. Porque recordad que la constante simplemente representa un número arbitrario. Bueno, pues si usamos números enteros, por ejemplo, bueno, pues ya vemos que obtenemos estos círculos de aquí, que son la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. Y recordad lo que os explicaba antes, aquí tenemos la curva solución, que representa una antiderivada, y si pasa por este punto en concreto, bueno, pues ya sabemos que al obtener su derivada, que aquí la tenemos, y sustituyendo x y y por las correspondientes coordenadas que tenemos aquí, ya vemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la función pendiente. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros esa constante? Bueno, pues si inicialmente nos están diciendo que la solución pasa por cierto punto, bueno, pues una vez que obtenemos la solución sustituyendo x y y por estas coordenadas de aquí, bueno, pues vamos a obtener c. Y con eso vamos a saber cuál es la curva solución en concreto. Imaginad que hemos obtenido 5 y que pasa la curva por este punto de aquí. Bueno, pues podemos comprobar que el semicírculo que tenemos aquí en azul es la solución para esta ecuación diferencial siempre y cuando c sea igual a 5. ¿Y cómo obtenemos este número? Bueno, pues nuevamente empleando estas coordenadas de aquí, que la tenemos que sustituir en la solución. Recordar que aquí tenemos la curva solución y aquí tenemos la función pendiente que nos sirve para lo siguiente, que si pasa por este punto, al obtener la derivada de esta función, aquí la tenemos, pues ya sabemos que con eso vamos a obtener la pendiente de la recta tangente sustituyendo la x y la y por las coordenadas que tenemos aquí. Entonces ya vemos lo siguiente, que si nos dan las coordenadas por donde pasa la solución, bueno, pues obtenemos dos cosas. Obtenemos esta constante empleando la solución y empleando la ecuación diferencial con estas coordenadas de aquí, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por dicho punto. Pero no os preocupéis, que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que obtener, o mejor dicho, nos dice que tenemos que resolver esta ecuación diferencial donde k no puede ser igual a 0 y que representa una constante. Bueno, pues lo primero que podemos ver es que se trata de una ecuación diferencial porque aquí tenemos la función desconocida y aquí tenemos su primera derivada. Eso quiere decir que es de primer orden. Ahora, ¿es separable? Sí, porque aquí es como si tuviésemos x es igual a 1. O lo que es lo mismo, x es igual a la constante. Si eso es así, bueno, pues ya sabemos que la diferencial de x la tenemos que pasar al lado derecho y que esta función la tenemos que pasar al lado izquierdo, que tenemos la diferencial de y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, pasamos y al lado izquierdo y la diferencial de x la pasamos al lado derecho y simplemente tenemos que obtener sus integrales aquí con respecto a y, aquí la tenemos, y aquí con respecto a x. Aquí lo tenemos y recordar que simplemente vamos a emplear una constante. Ahora aquí lo tenemos representado implícitamente y lo podríamos dejar así, pero esto ya sabemos que lo podemos representar explícitamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que de álgebra esto es igual a lo que veis aquí. Aquí ya sabemos que tenemos bases iguales que se están multiplicando, de ahí que sumamos los exponentes y ya sabemos que esto es igual a esto. Ahora bien, ¿cómo quitamos el absoluto? Ya sabemos que esta parte tiene que ser más menos, es decir, positivo y negativo. Es decir, que esto es equivalente a lo que veis aquí en la parte de la derecha empleando el más y el menos. Pero recordad lo siguiente, que como estamos con una función exponencial y ya sabemos que su gráfica más o menos es así, ya vemos que nunca vamos a obtener un valor negativo para la y. Eso quiere decir que siempre vamos a obtener un valor positivo. Bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Nuevamente ya vemos que es de primer orden porque la derivada que aparece más alta es la primera derivada.
Y también vemos que es separable porque aquí tenemos ese producto donde tenemos la función y y también la función x que se están multiplicando, y aquí simplemente tenemos funciones y. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. La diferencial de x la tenemos que pasar al lado derecho y esta función al lado izquierdo. Bueno, pues ya vemos que nos queda de la siguiente manera. Pasando y al lado izquierdo ya vemos que tenemos esta parte de aquí, y la diferencial de x la tenemos que pasar al lado derecho. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Ya sabemos que aquí tenemos que integrar con respecto a x y aquí tenemos que integrar con respecto a y. Pero antes de obtener esta integral, ya sabemos que esto lo podemos representar con una suma de dos fracciones. Ya sabemos que esto es equivalente a esta resta de aquí. He dicho suma porque ya sabemos que realmente es sumar lo opuesto. Bueno, pues ya sabemos que esta fracción es equivalente a esta resta de las dos fracciones. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo. Eso quiere decir que tenemos que restar los exponentes. Y este denominador, bueno, pues lo podemos pasar al numerador de esta manera. Bueno, pues ahora sí, ahora tenemos que obtener la integral de este término, la integral de este otro término y la integral de este término de aquí. En definitiva, tenemos que obtener estas integrales. Bueno, pues para la primera integral ya sabemos cómo obtenerla. Ya sabemos que la primera integral es igual a e elevado a y. La tercera integral ya sabemos que es igual a coseno de x. Y para la segunda integral, bueno, pues aquí ya vemos que tenemos que emplear simplemente la integración por partes. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a y, de u es igual a la diferencial de y, que la diferencial de v es igual a e elevado a menos y por la diferencial de y que v es igual a menos e elevado a menos y. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, como ya deberíais de saber, llegamos a esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos las soluciones de las tres integrales. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, que la acabamos de obtener, y aquí tenemos la tercera. Y recordad que solo vamos a usar una constante, que esta constante representa a las tres constantes. Bueno, pues una vez que tenemos la solución, ya sabemos que este negativo multiplica los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis y llegamos a esta familia de soluciones. Y fijaros en una cosa, lo representamos implícitamente porque no hay forma de representarlo explícitamente. No tenemos forma de representarlo de esta manera para y en términos de x. Pero ya sabemos que aunque esté en su forma implícita, ya sabemos que corresponde a la solución. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la familia de soluciones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con las ecuaciones separables, donde vamos a ver los problemas con un valor inicial. Hasta la siguiente.